Mis padres ofrecieron cuidar a mis hijos gratis, pero cuando ya no pudieron hacerlo y cancelé las vacaciones familiares me acusaron de estar castigándolos. Tengo 28 años y 2 hijos. Uno tiene 8 años y el otro tiene 2. Mi esposo Duane y yo tenemos un negocio de catering. Encontrar cuidado infantil confiable ha sido una pesadilla total debido a nuestro horario impredecible y horas poco convencionales. Trabajamos cuando otros celebran. Fines de semana, días festivos, noches. Todo depende de los eventos que tengamos programados. Mis padres todavía son jóvenes. Ambos trabajan. Mi madre Poebe trabaja a tiempo parcial el turno de la noche en un restaurante. Mi padre Dean trabaja de 9 a 5 en una oficina. Después de vernos batallar tanto para encontrar una niñera confiable que pudiera adaptarse a nuestros horarios, ambos se ofrecieron a cuidar a los niños cuando estábamos trabajando. Ofrecimos algo de compensación. Queríamos pagarles por su tiempo y esfuerzo. Mi mamá se rió cuando lo mencionamos. Dijo que nunca aceptaría dinero de nosotros, que el propósito entero de su oferta era ayudarnos a no tener que pagar por el cuidado de niños, que éramos familia y la familia se ayuda sin esperar nada a cambio. Aceptamos con gusto su oferta. Estábamos muy agradecidos. El cuidado infantil en nuestra área es caro. Pagar por alguien que pudiera trabajar con nuestros horarios irregulares habría costado una fortuna. Esto nos permitiría ahorrar ese dinero y tal vez invertirlo de vuelta en el negocio. Pero pronto fue obvio que no estaba funcionando. Incluso cuando les decíamos con anticipación que volveríamos alrededor de las 10 de la noche, nos llamaban varias veces como a las 8 preguntando cuándo íbamos a regresar. Las llamadas llegaban justo en medio de eventos importantes. Cuando estábamos sirviendo la cena en una boda. Cuando estábamos coordinando el buffet en una fiesta corporativa. Cuando estábamos en el punto más ocupado de la noche. No podíamos responder de inmediato. Nuestras manos estaban ocupadas. Nuestras cabezas estaban concentradas en el trabajo. Y cuando finalmente podíamos devolverles la llamada entre tareas, ya habían llamado 3 o 4 veces más. Cuando llegábamos a recoger a los niños estaban de pésimo humor. Mi padre tenía esa expresión tensa en la cara. Mi madre suspiraba fuerte cada vez que los niños pedían algo. El ambiente en la casa era tenso e incómodo. Podíamos sentir su frustración en cada gesto. Pero luego, justo antes de irnos, se agachaban y les decían a los niños que no podían esperar para cuidarlos de nuevo, que la habían pasado increíble, que los amaban tanto, que vengan pronto otra vez. Esa contradicción me desconcertaba. El contraste entre cómo actuaban cuando pensaban que no estábamos prestando atención y cómo actuaban delante de los niños era notorio. Me hacía preguntarme si estaba imaginando cosas, si tal vez estaba malinterpretando su cansancio como molestia. Pero Duane lo notaba también. Me lo comentaba en el carro de regreso a casa. Decía que mis padres parecían exhaustos y frustrados, que tal vez esto era demasiado para ellos, que deberíamos hablar con ellos al respecto. Así que lo hicimos. Nos sentamos con mis padres una tarde cuando los niños no estaban presentes. Les dijimos que apreciábamos mucho todo lo que habían hecho por nosotros, que estábamos agradecidos por su ayuda, pero que habíamos notado que parecía estar afectándolos, que entendíamos que cuidar niños pequeños era agotador, que no los culpábamos por eso en absoluto. Les dijimos que ya estábamos buscando de forma activa otras soluciones, que habíamos contactado a varias agencias de niñeras, que estábamos revisando opciones de guarderías con horarios extendidos, que entendíamos que esto no era algo que pudieran manejar a largo plazo. La reacción que tuvieron no fue la que esperábamos. Se sintieron muy ofendidos. Mi madre preguntó por qué pensábamos que no podían manejarlo. Mi padre dijo que nunca habían dicho que fuera demasiado para ellos, que estábamos sacando conclusiones incorrectas. Intentamos explicar lo que habíamos observado, las llamadas constantes, el mal humor cuando llegábamos, la tensión que sentíamos en el ambiente, pero cada cosa que mencionábamos la rechazaban. Decían que estábamos exagerando, que solo estaban cansados después de un día largo, que eso era normal. Dejamos la conversación sintiéndonos confundidos. No sabíamos si habíamos malinterpretado todo o si ellos no querían admitir que era demasiado. De cualquier forma decidimos seguir adelante con buscar otras opciones de cuidado infantil, porque incluso si ellos no lo admitían, nosotros podíamos ver que la situación no estaba funcionando bien. La actitud pasivo-agresiva comenzó después de esa conversación. Comentarios cortantes sobre cómo ya no confiábamos en ellos. Mensajes de texto preguntando si ya habíamos encontrado a alguien mejor que ellos. Silencios incómodos cuando los veíamos en reuniones familiares. Las cosas llegaron a niveles ridículos cuando les dijimos que debido a que teníamos que volver a depender del cuidado infantil pagado, cancelaríamos las vacaciones en la playa que habíamos reservado para todos nosotros este verano. Vacaciones que incluían a mis padres. Habíamos planeado esas vacaciones con ellos en mente. Queríamos mostrar gratitud por la ayuda que estaban ofreciendo con los niños. Habíamos reservado un lugar bonito frente al mar. 2 habitaciones conectadas. Una para nosotros y los niños. Otra para mis padres. Todo incluido. Comidas, actividades, spa. Habíamos gastado una cantidad considerable en esas reservaciones. Alrededor de $3,000 solo en el alojamiento, más los vuelos que costaron otros $2,000. Era una inversión grande, pero habíamos pensado que valía la pena para agradecer a mis padres por todo su apoyo. Cuando les propusimos inicialmente la idea de unas vacaciones juntos, nos habían dicho que les encantaría, que nunca habían tenido la oportunidad de ir a un lugar así, que sería maravilloso pasar ese tiempo con nosotros y los niños, que apreciaban mucho el gesto, pero ahora,
con tener que considerar el gasto del cuidado infantil pagado, las vacaciones impactarían demasiado en nuestro presupuesto. No podíamos permitirnos ambas cosas. Pagar por una niñera confiable con nuestros horarios irregulares iba a costar alrededor de $1.500 al mes. Eso sumaba $18.000 al año. Era un gasto enorme. Así que tomamos la decisión de cancelar las vacaciones grandes. En su lugar íbamos a ir un fin de semana a un lugar diferente, solo nosotros y los niños. Algo más económico que pudiera caber en nuestro nuevo presupuesto. Mis padres están increíblemente molestos por esto. Mi madre me llamó llorando. Preguntó cómo podíamos hacerles esto. Dijo que ya le había contado a todas sus amigas sobre el viaje, que estaba muy emocionada, que habían estado planeando qué hacer allá. Mi padre fue más directo. Dijo que esto era un castigo, que estábamos usando las vacaciones como una forma de castigarlos por no querer seguir cuidando a los niños. Le expliqué que no era un castigo, que era una decisión práctica basada en nuestro presupuesto, que no podíamos permitirnos tanto las vacaciones como el cuidado infantil pagado. Preguntaron si esto también significaba que ya no podrían cuidar a los niños nunca más. Dije que sí, que si contratábamos a alguien, usaríamos su servicio de forma completa, que no tenía sentido pagar por una niñera y luego pedirles a ellos que cubrieran algunos días, que eso solo complicaría el horario. Tanto mi mamá como mi papá están actuando como si nos hubiéramos llevado a los niños y nos fuéramos a vivir a otro planeta, como si nunca más fueran a ver a sus nietos, como si les hubiéramos prohibido el contacto con ellos. Les aclaré que por supuesto podían ver a los niños cuando quisieran, que podíamos organizar visitas, que podían venir a casa, que podíamos ir nosotros a la de ellos, que nada de eso cambiaba. Lo único que cambiaba era el arreglo de cuidado infantil durante nuestros eventos de trabajo. Mi mamá le dijo a su mejor amiga Virginia que soy mala, que usé las vacaciones para castigarla, que soy una hija desagradecida que no aprecia todo lo que hicieron por mí. Virginia me llamó para decirme que mi mamá estaba devastada, que debería reconsiderar mi decisión, que las vacaciones significaban mucho para ellos. Le expliqué a Virginia la situación completa, el cuidado infantil pagado, el presupuesto ajustado, la decisión práctica que tuvimos que tomar. Virginia escuchó pero al final dijo que entendía por qué mi mamá estaba dolida, que desde su perspectiva parecía que las estábamos excluyendo. Ahora me siento un poco culpable, pensando tal vez debería pagarles las vacaciones para que se vayan solos de todos modos. Tal vez podríamos ajustar el presupuesto de alguna otra forma, recortar gastos en otro lado, hacer que funcione, pero Duane dice que eso sería establecer un precedente terrible, que estaríamos enviando el mensaje de que pueden presionarnos hasta que cedamos, que necesitamos mantener límites firmes, que tomamos una decisión razonable basada en nuestra situación financiera y que no deberíamos sentirnos culpables por eso. Honestamente ya no sé qué pensar. ¿Debería haber manejado esto diferente? ¿Soy mala por cancelar las vacaciones? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde mi publicación original. Las cosas se han intensificado de formas que no esperaba. Mis padres han involucrado a otros miembros de la familia en este conflicto, y ahora estoy recibiendo mensajes de personas que solo conocen la versión de ellos. Personas que no tienen todos los detalles pero que se sienten con derecho a dar su opinión sobre nuestra situación familiar. Mi tía Leslie, la hermana de mi madre, me llamó hace unos días. Empezó la conversación preguntando cómo estaba. Parecía casual al principio. Hablamos sobre el clima, sobre su trabajo, sobre cómo estaban mis hijos. Todo muy normal y relajado, pero luego cambió de tono. Me dijo que había hablado con mi mamá el día anterior, que estaba muy preocupada por ella, que nunca la había visto tan triste y afectada por algo, que mi mamá había llorado durante toda la conversación telefónica que tuvieron, que Leslie no sabía qué hacer para consolarla. Le expliqué la situación desde mi perspectiva, el cuidado infantil, los horarios irregulares, las llamadas constantes que recibíamos durante nuestros eventos, el mal humor que notábamos cuando llegábamos a recoger a los niños, la decisión de buscar otras opciones, la cancelación de las vacaciones por razones de presupuesto claras. Leslie escuchó todo sin interrumpir, pero al final dijo que entendía por qué mi mamá se sentía herida, que desde afuera parecía que las estábamos rechazando, que mis padres solo querían ayudar y pasar tiempo con sus nietos, que tal vez estábamos siendo demasiado duros con ellos, que todos los abuelos se cansan cuando cuidan niños pero que eso no significa que no quieran hacerlo. Le pregunté si mi mamá le había mencionado las llamadas constantes, las 6 o 7 llamadas en una sola noche preguntando cuándo íbamos a regresar, si le había contado sobre el mal humor y la tensión que era imposible no notar. Leslie dijo que mi mamá le había dicho que llamaba para asegurarse de que todo estuviera bien, que es normal que los abuelos se preocupen, que tal vez yo estaba siendo demasiado sensible, que estaba interpretando cansancio normal como algo más grande de lo que realmente era. Esa conversación me frustró profundo, porque la versión que mi mamá le contó a Leslie no incluía los detalles importantes, no incluía
incluía que nos llamaban 3 o 4 veces antes de que pudiéramos responder. No incluía la tensión obvia cuando llegábamos a recoger a los niños. No incluía los suspiros fuertes y los comentarios pasivos sobre lo agotador que era todo. 2 días después recibí un mensaje de mi primo Esteve, el hijo de Leslie. Me dijo que su mamá le había contado sobre la situación, que quería saber mi lado de la historia porque le parecía raro, que conocía a mi mamá y sabía cómo podía ser con estas cosas, que había aprendido a cuestionar la versión inicial de las historias en su familia. Le agradecí por preguntar antes de juzgar. Le conté todo con más detalle, los números específicos del presupuesto, cuánto costaba el cuidado infantil, por qué no podíamos permitirnos ambas cosas, las conversaciones que habíamos intentado tener con mis padres, como cada intento de hablar honesto había sido rechazado. Esteve me dijo que eso tenía más sentido que la versión que había escuchado, que su mamá había hecho algo similar cuando él y su esposa tuvieron a su primer hijo, que Leslie se había ofrecido a ayudar con el bebé pero luego se quejaba de lo cansada que estaba, que les hacía sentir culpables por pedirle ayuda incluso cuando había sido ella quien se ofreció, que terminaron teniendo que establecer límites firmes también. Me sentí aliviada de que al menos alguien en la familia entendiera. Esteve me dijo que no me sintiera culpable, que estaba haciendo lo correcto al establecer límites claros, que mis padres lo entenderían o no, pero que esa era su decisión, que yo solo podía controlar mis propias acciones y decisiones, que no podía forzarlos a ver las cosas desde mi perspectiva. Mientras tanto las cosas en casa han sido tensas. Mis padres no han venido a ver a los niños desde que les dijimos sobre las vacaciones. Cuando les mando fotos o vídeos por mensaje no responden. Cuando los niños preguntan por ellos tengo que inventar excusas sobre por qué los abuelos están ocupados. Mi hijo de 8 años, Cla, preguntó hace unos días por qué los abuelos no vienen más a visitarnos. Le dije que estaban ocupados con el trabajo, que vendrían pronto cuando tuvieran tiempo libre. Pero Cla es listo para su edad. Dijo que antes venían todo el tiempo incluso cuando trabajaban. ¿Que ahora nunca vienen? Preguntó si hizo algo malo que los enojara. Eso me rompió el corazón en pedazos. Ver a mi hijo de 8 años culparse a sí mismo por un conflicto de adultos que no tiene nada que ver con él. Le aseguré que no había hecho nada malo, que los abuelos lo aman mucho, que a veces los adultos tienen desacuerdos sobre cosas pero que eso no cambia cuánto lo quieren, que esto no tiene nada que ver con él o con su hermano. Cla me preguntó sobre que estábamos en desacuerdo. Intenté explicárselo de una forma que pudiera entender. Le dije que mamá y papá necesitaban encontrar a alguien que cuidara de ellos cuando trabajamos, que los abuelos habían estado ayudando pero que ya no podían hacerlo más, que encontramos a alguien nuevo que nos ayudaría, que los abuelos estaban tristes porque querían seguir siendo ellos quienes los cuidaran. Cla preguntó por qué los abuelos no podían seguir cuidándolos si ellos querían. Le dije que a veces las cosas son más complicadas de lo que parecen, que los abuelos tienen su propio trabajo y sus propias cosas que hacer, que cuidarlos a ellos requiere mucho tiempo y energía, que está bien que los abuelos necesiten un descanso. Duan y yo hemos estado discutiendo si deberíamos intentar una conversación más seria con mis padres, tal vez con un mediador presente, alguien neutral que pueda ayudarnos a comunicarnos mejor sin que se convierta en una pelea, pero no estamos seguros de si eso ayudaría o solo empeoraría las cosas, si mis padres verían eso como una escalada innecesaria del conflicto. También hemos estado pensando en si deberíamos ofrecerles pagar unas vacaciones más pequeñas para ellos solos, no las vacaciones originales que habíamos planeado con el resort lujoso, pero tal vez un fin de semana en algún lugar cercano, algo que pudiera mostrar que apreciamos su ayuda sin comprometer nuestro presupuesto de forma seria, tal vez algo que costara alrededor de $500 en total, algo manejable, pero cada vez que lo consideramos volvemos al mismo punto, que eso sería ceder a la presión, que estaríamos recompensando la actitud pasivo-agresiva, que no resolvería el problema de fondo que es la comunicación y las expectativas no dichas, que probablemente solo pospondría el conflicto real hasta la próxima vez que tengamos que tomar una decisión que no les guste. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Algo concreto ocurrió que reveló cuán profundo es el resentimiento de mis padres. Tuvimos una reunión familiar hace 2 semanas por el cumpleaños de mi abuela Bailey. Sabíamos que sería incómodo pero pensamos que podríamos manejarlo por unas horas. Llegamos a la casa de mi abuela con los niños. Mis padres ya estaban ahí. Nos saludaron pero fue frío. No hubo los abrazos usuales. No hubo las sonrisas cálidas. Solo un saludo cortés y luego se alejaron a hablar con otros familiares. Cla notó de inmediato que algo andaba mal. Me preguntó en voz baja por qué los abuelos no lo habían abrazado. Le dije que estaban ocupados hablando con otras personas, que podía ir a saludarlos él después. Cla fue donde mis padres. Los vi desde el otro lado de la sala. Cla les estaba hablando con entusiasmo, mostrándoles un dibujo que había hecho en la escuela. Mi madre lo miró brevemente. Dijo algo que no pude escuchar. Luego volvió a su conversación con mi tía Leslie. Vi la expresión en la cara de Cla, la confusión, la tristeza. Regresó conmigo y me preguntó si los abuelos
abuelos estaban enojados con él. Le dije que no, que los abuelos estaban teniendo un día difícil, que no tenía nada que ver con él, pero por dentro estaba furiosa. Una cosa es estar enojada conmigo, eso lo puedo manejar, pero usar a los niños como arma en este conflicto es cruzar una línea. Los niños no tienen nada que ver con nuestra decisión sobre el cuidado infantil. No merecen ser tratados con frialdad por algo que no entienden. Más tarde durante la fiesta mi madre estaba hablando con un grupo de familiares. Yo estaba cerca sirviendo pastel. Escuché cuando mencionó mi nombre. Dijo que había sacrificado tanto para ayudarme, que había dejado de lado sus propios planes para cuidar a mis hijos, y que yo la había echado a un lado sin ninguna consideración. No mencionó las llamadas constantes. No mencionó el mal humor. No mencionó que le habíamos explicado nuestras razones múltiples veces. Solo la versión donde ella era la mártir sacrificada y yo era la hija desagradecida. Duane me vio desde el otro lado de la sala. Pudo leer mi expresión. Vino y me preguntó si estaba bien. Le dije que necesitaba salir un momento. Salimos al patio trasero con los niños. Le conté lo que había escuchado. Duane estaba tan enojado como yo. Dijo que deberíamos irnos, que no teníamos que quedarnos y escuchar cómo me difamaban delante de la familia. Pero le dije que eso solo les daría más munición. ¿Qué dirían que nos fuimos porque no podíamos manejar la verdad? Nos quedamos el resto de la fiesta, pero fue miserable. Cada conversación se sentía forzada. Cada mirada de mis padres se sentía cargada de resentimiento. Cuando finalmente nos fuimos me sentí exhausta. En el carro de regreso Cla preguntó si podíamos no ir a más fiestas familiares. Dijo que no le gustó cómo se sintió, que los abuelos actuaron raro, que se sintió triste. Esa noche Duane y yo tuvimos una conversación larga. Decidimos que necesitábamos intentar una última conversación directa con mis padres, sin otros familiares presentes, sin distracciones, solo nosotros cuatro hablando honesto sobre lo que estaba pasando. Le mandé un mensaje a mi mamá. Le pregunté si podíamos reunirnos para hablar. Ella respondió después de 2 días. Dijo que no veía el punto, que ya habíamos dejado clara nuestra posición, que no había nada más que discutir. Le expliqué que queríamos entender qué esperaban de nosotros, que queríamos saber qué podíamos hacer para mejorar la relación, que los niños estaban sufriendo por esta tensión. Finalmente, aceptó. Acordamos reunirnos el siguiente fin de semana en un café neutral, sin los niños presentes, solo nosotros 4. ¿Qué deberíamos decir en esa conversación? ¿Cómo abordamos esto sin que se convierta en otra pelea? Actualización 3. Tuvimos la conversación con mis padres hace una semana. Fue reveladora de formas que no esperaba. Nos reunimos en el café como habíamos planeado. El ambiente era tenso desde el principio. Empecé explicando por qué habíamos pedido esta reunión, que queríamos entender su perspectiva, que queríamos saber qué esperaban cuando se ofrecieron a cuidar a los niños, que queríamos encontrar una forma de avanzar que funcionara para todos. Mi madre fue la primera en hablar. Dijo que cuando se ofrecieron a ayudar pensaron que sería ocasional, que no se habían dado cuenta de cuánto tiempo tomaría, que nuestro horario era más impredecible de lo que esperaban. Le pregunté por qué no nos dijeron eso desde el principio, por qué esperaron hasta que nosotros lo mencionamos. Mi madre dijo que no querían defraudarnos, que habían hecho una promesa y querían cumplirla. Mi padre agregó que se sintieron insultados cuando sugerimos que no podían manejarlo, que sintieron que estábamos cuestionando su capacidad, que habían criado hijos propios y sabían lo que hacían. Duane intervino. Dijo que nunca quisimos insultar su capacidad, que solo estábamos respondiendo a lo que observamos. Las llamadas, el mal humor, la tensión obvia. Mi padre negó que hubiera habido tensión. Dijo que estábamos exagerando, que tal vez un par de veces estaban cansados pero que eso era normal. Mi madre asintió. Dijo que nunca estuvieron tan molestos como nosotros afirmábamos. Ahí me di cuenta de algo. Mis padres genuinamente no veían su comportamiento como un problema, o no querían admitirlo. Habían reescrito la narrativa en sus mentes. Ahora la historia era que ellos estaban ayudando sin quejarse y nosotros los echamos sin razón. Le pregunté a mi madre sobre la reunión familiar, sobre cómo trató a Cla, sobre cómo lo ignoró cuando vino a mostrarle su dibujo. Mi madre pareció genuinamente sorprendida. Dijo que no recordaba haber ignorado a Cla, que si pareció distraída era porque estaba hablando con otras personas. Le dije que Cla había notado, que había preguntado si los abuelos estaban enojados con él, que había dicho que no quería ir a más fiestas familiares porque se sintió triste. Vi algo cambiar en la expresión de mi madre cuando mencioné eso, como si finalmente algo la hubiera alcanzado. Preguntó si Cla realmente había dicho eso. Le dije que sí, que los niños estaban siendo afectados por esta tensión entre nosotros. Hubo un silencio largo. Luego mi madre dijo algo que me sorprendió. Dijo que cuando se ofrecieron a cuidar a los niños pensaron que eso significaría pasar más tiempo con ellos, que verlos crecer de cerca, que ser parte importante de sus vidas. Dijo que cuando decidimos contratar a alguien más sintieron que les estábamos quitando eso, que ya no serían los abuelos especiales que cuidan a los nietos, que serían solo abuelos regulares que ven a los niños de vez en cuando. Ahí entendí el problema real. No se trataba del cuidado infantil, se trataba de acceso, de control, de sentir que tenían un papel especial que ahora les estábamos quitando. Le expliqué que podían seguir teniendo un papel
papel especial, que podían ver a los niños cuando quisieran, que podíamos organizar tiempo juntos que no estuviera atado a nuestro horario de trabajo, tiempo donde pudieran disfrutar de los niños sin la presión de cuidarlos cuando estábamos trabajando. Mi padre preguntó sobre las vacaciones, si todavía estaban completamente canceladas o si había alguna posibilidad de replantearlas. Duane explicó nuestro presupuesto, los números concretos, cuánto costaba el cuidado infantil, cuánto habíamos gastado en las vacaciones originales. ¿Por qué no podíamos permitirnos ambos? Mi madre preguntó si consideraríamos vacaciones más pequeñas, algo más económico que todos pudiéramos manejar. Duane y yo nos miramos. Dijimos que podríamos considerar algo para el próximo año, una vez que nuestro presupuesto se estabilizara con el nuevo gasto del cuidado infantil. La conversación terminó sin una resolución clara, pero al menos habíamos hablado honesto. Habíamos expuesto los problemas reales. Ahora la pregunta era qué haríamos con esa información. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde esa conversación en el café. Las cosas han cambiado pero no de la forma que esperaba. Mis padres y yo hemos llegado a un nuevo tipo de normal. No es perfecto, pero es manejable. Después de nuestra conversación mis padres empezaron a visitarnos más. No para cuidar a los niños durante nuestros eventos, solo para pasar tiempo con ellos. Vienen los domingos por la tarde, juegan con los niños, les leen cuentos, los llevan al parque. Cla está mucho más feliz. La tensión que sentía ha disminuido. Los abuelos vuelven a ser cálidos con él. Le prestan atención cuando les habla. Esa frialdad de la reunión familiar desapareció. Mi madre me preguntó hace una semana si podían llevar a los niños a pasar el día con ellos. Solo unas horas. No durante nuestro trabajo. Solo tiempo de abuelos y nietos. Acepté. Los niños se divirtieron mucho. Cuando los recogí esa tarde mi madre parecía más relajada de lo que la había visto en meses. Dijo que fue maravilloso pasar tiempo con ellos sin la presión del horario. Que pudieron hacer cosas a su propio ritmo. Que los niños estaban más tranquilos también. Le pregunté si eso era lo que había estado faltando. Ese tiempo sin presión. Mi madre asintió. Dijo que cuando estaban cuidándolos durante nuestros eventos siempre sentían que tenían que mantenerlos despiertos hasta que llegáramos. Que no podían simplemente dejar que se durmieran porque entonces tendríamos que despertarlos para llevarlos a casa. Ese detalle me sorprendió. Nunca habíamos dicho que tenían que mantenerlos despiertos. Si los niños se dormían podíamos cargarlos al carro. No era problema. Pero mis padres habían asumido que teníamos expectativas que nunca habíamos comunicado. Me di cuenta de que hubo muchas fallas de comunicación en todo esto. Suposiciones de ambos lados sobre lo que el otro esperaba. Expectativas no dichas que causaron resentimiento cuando no se cumplieron. En cuanto a las vacaciones, no hemos planeado nada grande todavía, pero para el próximo año estamos considerando un viaje más corto, tal vez un fin de semana largo en algún lugar cercano, algo que quepa en nuestro presupuesto sin comprometer el cuidado infantil. Mis padres parecen estar bien con eso. Han dejado de mencionar las vacaciones canceladas. Han dejado de actuar como si les hubiéramos quitado algo que merecían. La relación todavía no es perfecta. Todavía hay momentos de tensión, comentarios pasivo-agresivos ocasionales, pero hemos encontrado un equilibrio que funciona mejor que antes. ¿Hice lo correcto al establecer esos límites? Todavía no estoy completamente segura. Parte de mí se pregunta si debería haber manejado las cosas diferente desde el principio. Si debería haber sido más directa. Si debería haber establecido expectativas más claras. Pero lo que sí sé es que los niños están mejor ahora. Clayano pregunta por qué los abuelos actúan raro. Mi hijo de 2 años, Gary, se emociona cuando sabe que van a venir. Y eso es lo que importa al final. La pregunta con la que todavía lucho es esta. ¿Los padres ayudaban porque querían ayudar? ¿O porque querían acceso a los niños en sus propios términos? La respuesta probablemente es complicada. Probablemente un poco de ambos. Y tal vez eso está bien. Tal vez no necesito tener todas las respuestas. Tal vez solo necesito seguir haciendo lo mejor que puedo con la información que tengo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tomé las decisiones correctas? ¿Qué harían diferente en mi lugar?